Lord, saludos, gracias Saúl Flores, ojalá ya estés por aquí con nosotros. Caxlenahuatl Ixle, fenomenal, me encanta, gracias, que bueno que te gusta el programa. Juan Carlos Samper, muy interesante. Gerardo Arellano, Tristén, fantástico, gracias. Jadis Jackson de Oz, ya quiero que sea la hora para escucharte, Lord Villadark. Saludos a tu equipo y de paso, si no es molestia, por supuesto que no es molestia, Jadis, para David Roche, Mónica Ramírez, Candy Morén, muy gracias, ahí está. David Roche dice, buenas lunas, espero puedas mandar saludos a Jadis Jackson de Oz, ahí está. Mónica Ramírez, Candy Morén, claro, sí se puede, pero por supuesto que siempre se puede, ok. Y bueno, para adentrarnos más en el tema y para que ustedes pues se puedan, si es que les interesa este tema, yo nos hacía ahí en la página de la Sociedad de la Medianoche les puse un post en el cual ustedes pueden descargar o leer en línea 12 libros de J.R.R. Tolkien, donde habla ampliamente de este tipo de especies y de muchas otras. Él crea todo un bestiario increíble acerca de esto. Alvarito Lesson II, muchísimas gracias, hermano, por escucharnos. Dice que una de las mejores películas de terror es El Exorcista, pero por supuesto, además, si no es que la más de las películas de terror. Ok, bueno, pues hasta ahí me quedo. Regreso con ustedes. Ya estábamos en Peris. Ok, ya estamos en Peris y regreso con ustedes al programa. Ya estamos pues prácticamente a un poquito de terminar. Estamos ahora con el tema de los trolls. Los trolls son seres elementales de la Tierra que habitan especialmente en Noruega, Suecia, Dinamarca y Finlandia. Es posible encontrarlos en cuevas muy profundas y en bosques oscuros. Están siempre alejados del contacto humano, pues si tienen un encuentro con algún ser humano, los trolls ofrecen su ayuda y pueden conceder algunos regalos, aunque esto no es común. No pueden salir de los lugares donde viven, ya que pueden perder sus poderes. Por esto mismo, no se alejan debido a que son fáciles de capturar por los gnomos, pues son enemigos. Estos seres son bastante feos físicamente, tienen la nariz muy grande y son muy sucios. Cuentan con solo 4 dedos en las manos, al igual que en los pies, teniendo una estatura no mayor a los 20 centímetros. Aunque existen trolls que son gigantes y llegan a medir 4 metros de altura. Después de algunos días de ausencia, hoy toca el turno para hablar acerca de estos enigmáticos seres, de estos trolls, que son seres elementales que forman parte de la mitología nórdica también, especialmente de Noruega, Suecia, Dinamarca y Finlandia. El origen del vocablo troll sigue siendo incierto, sin embargo hay quienes afirman que está relacionado con el comportamiento violento. Para la mitología escandinava, troll se refiere a cualquier ser extraño, incluyendo otros elementales, mientras que para los suecos la palabra trolleri se usaba para referirse a un tipo específico de magia que causaba daño. Regidos por la luna, de donde obtienen su energía, los trolls son elementales de la tierra. Por esto, es posible encontrarlos en lo más profundo de las cuevas o en los bosques más oscuros y siempre alejados del contacto humano. En caso de llegar a encontrarse con ellos, el troll puede ser capaz de proporcionarle toda clase de regalos o brindarle su ayuda si realmente lo necesitan. Aunque, como les mencionaba, esto no se da muy a menudo. Físicamente son muy grotescos. Todo lo contrario a los elfos. Además, son muy descuidados. Su cabellera está totalmente enmarañada y sucia. Su estatura puede ir desde el tamaño similar al de un gnomo o incluso más pequeños, alcanzando solamente 10 centímetros o llegar a ser verdaderos gigantes de más de 4 metros de altura. Otro aspecto que distingue a los trolls de otros seres fantásticos es que tienen únicamente 4 dedos tanto en pies como en manos, que son generalmente más cortos en proporción de su cuerpo, y algunos de ellos tienen un solo ojo. Es común que los trolls carguen consigo grandes riquezas y tesoros que cuidarán con gran celo y que solamente se desprenderán de ellos cuando algún compañero se encuentre en peligro. Una de las principales razones por las que viven en sitios alejados y oscuros como los bosques y las cuevas se debe a que pierden sus poderes al salir de ellos, lo que los convierte en presa fácil de sus principales enemigos, los gnomos, quienes al saberlos debilitados les hacen sufrir toda clase de torturas, aunque por el contrario, si un troll tiene la oportunidad de tomar como prisionero a un gnomo, se encargará de torturarlos. De acuerdo con la mitología, los trolls formarán parte de una raza antropomorfa cuya función fue cambiando conforme pasaba el tiempo. Así, encontramos gigantes malvados, salvajes, parecidos a los hombres grotescos, torpes y distraídos de fuerza descomunal, o incluso seres completamente serviciales, necesitados de cariño. La creencia general es que odian la luz y quizá por ello casi siempre se les ha asociado con el mal. En algún tiempo incluso se pensaba que como eran seres malvados se dedicaban a secuestrar humanos, especialmente niños, para convertirlos en sus esclavos y llevarlos a las montañas. De ahí surge el nombre de Bergtagen, o llevarlos a la montaña.
Si alguno de estos humanos lograba escapar, no volvería nunca a ser el mismo y permanecería afectado y al borde de la locura por los restos de sus días. A pesar de lo que los trolls son seres esencialmente mitológicos, es con la llegada de la literatura infantil entre los siglos XVIII y XIX que comenzaron a formar parte de los cuentos de hadas que los identificó claramente como seres malvados. Originalmente los trolls fueron una forma degradada de los gigantes del frío, los Jotun, o seres inmemoriales en posición de las fuerzas de Odín, Thor y otros dioses nórdicos. Los trolls son descritos como seres bastante sociales que habitan en rocas, montañas o cuevas, siempre unidos en pequeños grupos familiares. Cuando la fe en los mitos nórdicos fue decayendo, principalmente a causa de la expansión del cristianismo, los trolls cobraron personalidad propia. Se alejaron aún más del hombre, símbolo de rechazo a Cristo y sus leyes, y desde entonces se les consideró notoriamente peligrosos. El aspecto de los trolls, aunque ya dijimos que es grotesco, en algunas ocasiones puede ser muy variado, dependiendo de la geografía o del folclore en el cual se esté tratando. En ciertas regiones se les describe como criaturas de gran altura, lentas y pesadas, con una piel grisácea muy gruesa que refleja hábitos entre las rocas. Entre los lugares son indiferenciables del ser humano, sin características grotescas que los destaquen. Otro rasgo que es común en los trolls pueden ser asociados a muchísimos sitios rocosos, tal vez debido al mito de que la luz del sol los convierte en piedra. Si bien los trolls y los jotuns, así como otras criaturas telúricas de la mitología nórdica, comparten una cifra considerable de características, no son exactamente idénticos, aunque de hecho pertenezcan a la misma familia. Los Jotun, por ejemplo, encarnan el principio activo de la naturaleza hostil, mientras que los trolls representan el arquetipo del mago mítico. Desaseados, astutos, de temperamento volátil, poco inclinados a la ayuda y fuertemente vinculados a la tierra. Ya en la Edad Media los trolls sufrieron una nueva degradación. Su nombre pasó a denominar a una gran variedad de criaturas fantásticas, entre ellas espíritus de las montañas, hechiceros, casi siempre altos y desagradables, demonios, e incluso en este periodo los trolls se diversificaron notablemente. Aparecieron bajo la forma de toros, o los llamados trollbulls, doncellas, los trollmaidens, y los magos, o los llamados trolldrums. El folclore escandinavo fue el único que marcó en los trolls que conservaran sus cualidades primordiales. Ahí se les describe como extraordinariamente longevos y fuertes, aunque de lentos desplazamientos. Suelen participar en la comisión de crímenes abominables, por ejemplo, el canibalismo, y en casi todas las leyendas son vulnerables a la luz del sol, aunque los trolls participen de hábitos y apetitos antinaturales, es decir, que contravienen con la ética y la moral humana, comparten con nosotros algunos rudimentarios de organización social. Son criaturas que viven en pequeños núcleos familiares, casi siempre conformados por 3 individuos. No es extraño que de vez en cuando capturen humanos para obligarles a realizar tareas domésticas. Este hábito era conocido como Vertagning o Vertagning, que literalmente significa ahora asear en la montaña. Siendo parte de la odiosa familia de los Jotuns, los trolls poseen un enemigo letal, Thor, el dios del martillo. Sus golpes letales son una metáfora de rayos que golpean ferozmente sobre las montañas. A propósito de la escasez de los trolls en la Edad Media, los escandinavos solían decir que se debía a la notoria puntería de Thor, además de a la luz del sol, que los trolls pues se fueran acabando, y bueno, pues ellos eran particularmente sensibles al sonido de las campanas, y cuando se golpeaba el martillo de Thor en algunas piedras producía ese sonido, y lo cual pues era una metáfora de su odio por la fe cristiana que los fue empujando fuera de sus lugares. La etimología de la palabra troll, como muchas otras, continúa también en discusión. Algunos especulan que originalmente indicaba una deficiencia en el andar, es decir, un caminar torpe y ruidoso. No obstante, el término procede del protogermánico truslan o ronda, y que tal vez así se refiera al hábito de recorrer circularmente un territorio determinado. La palabra troll luego fue asociada a la magia. La palabra sueca trolla significa embrujo, así como en la antigua lengua norsa se conocía a los hechiceros bajo el término trolldurn. El mito del que los trolls odian con especial encono al cristianismo se explica en ciertas formas de su supervivencia. Mientras los dioses y otras criaturas fantásticas fueron absorbidas por el cristianismo, los trolls se mantuvieron firmes y al margen de sus creencias. Esto les permitió, entre otras cosas, subsistir en el folclore, algo de lo que ni siquiera Odín puede jactarse. Visto en retrospectiva, los trolls fueron uno de los pocos seres fabulosos en sobrevivir al Ragnarok,
Para quienes no sepan qué es el Ragnarok, que es una batalla que hay en la batalla final de los dioses en el cielo vikingo. ¿Ok? Nadie cree realmente en Odín, sin embargo, los trolls continúan vigentes. Los trolls gradualmente se utiliza el uso de su palabra como parte de ciertas tradiciones. La primera tradición, el troll es descendiente directo de Jotnar nórdico y a menudo son descritos como bestias horribles que poseen rasgos como ojos de cíclope. Esta es la tradición que llegó a dominar los cuentos de hadas y las leyendas. También es el concepto de troll predominante en Noruega. Como regla general, lo que llaman troll en Noruega sería un gigante en Dinamarca y Suecia. En algunos relatos noruegos, como la balada medieval Asmundfrag de Hervar, los trolls viven en una tierra lejana llamada Trollenboten, el concepto y la ubicación de la cual parecen coincidir con el del Jotunheimer de la antigua nórdica. Los trolls de Bitterfolk, la segunda tradición, es la más predominante en el sur de la Escandinavia. Lo que llamarían troll del sur de Suecia y Dinamarca, aquí serían llamados Hunderfolks, en Noruega, Bitterfolks y en el norte de Suecia también. El término se origina probablemente en una generalización de los términos Wadgrolls o troll del montículo o Bergtroll, que significa troll de la montaña, ya que en esta tradición los trolls viven bajo tierra. Estas criaturas poseen apariencia humana y a veces tienen su cola escondida en la vestimenta, pero incluso eso no está del todo definido. Es decir, hay algunos autores que defienden la idea de que los trolls tienen cola y hay algunos que no, como también hay quienes creen que los trolls, pues si la luz del sol los toca, ellos se convierten en piedra. Muchos de estos trolls tienen un mechón de pelo que ningún humano puede peinar. Una forma frecuente de describirlos es a través de su vestimenta. Las mujeres trolls generalmente iban vestidas con demasiada elegancia como para ser humanas caminando o hacerse ver como humanas caminando en el bosque. Podrían atraer a hombres para que hicieran su voluntad o para tenerlos como mascotas simplemente. Luego se los encontraba décadas después sin recuerdo de lo que les había ocurrido mientras estuvieron con las mujeres trolls. Sin embargo, los trolls suelen permanecer invisibles y pueden viajar por el viento o entrar escondidas en los hogares humanos. A veces se les podía escuchar hablar únicamente, gritar o hacer ruido o imitar al ganado. Si una persona salía al bosque y olía comida, era porque había trolls rondando la zona. Los trolls también eran grandes transformistas. Tomaban la forma de todos los objetos que ellos quisieran y que fueran particularmente grandes, como los árboles caídos o los animales. Y una noción muy frecuente es que a los trolls les gustaba aparecer como bolas de hilo rodantes, mientras los enormes trolls pues solían aparecer como seres solitarios. Los pequeños trolls eran considerados seres sociales que vivían en comunidades y pues que se asemejaban mucho a los seres humanos, a excepto de que ellos residían en el bosque. Tenían animales, cocinaban, horneaban, eran excelentes artesanos y realizaban grandes festines. Como muchas otras especies en el folclore escandinavo, se decía que vivían en complejos subterráneos a los que se accedía mediante enormes piedras en los bosques o en las montañas. Estas rocas eran levantadas sobre pilares de oro. En sus cuarteles guardaban oro y tesoros. Las opiniones varían mucho acerca de si los trolls eran malos o no, pero a menudo trataban con la gente de la misma manera pues que ellos los trataban. Los trolls podían causar grandes daños y buscaban venganza. También eran grandes ladrones y les gustaba robar la comida de los granjeros. Podían entrar a las casas en forma invisible durante los festines y comían los platos para que no hubiera suficiente comida, o arruinaban la elaboración de cerveza y pan para que fallara y no fuera suficiente. Los trolls a veces secuestraban personas para convertirlas en esclavos o prisioneros. Estos pobres desgraciados eran conocidos como Bertagna o aquellos que eran llevados a las montañas. El ser un Bertagne no se refiere solo a que te dediques a la desaparición de las personas, sino a que también en su entorno, que viene acompañado de locura o de apatía, pues el troll formará parte de todo esto, ¿no? Una de las leyendas o de las partes de Suecia en las que más se habla de esto es que cuando algo va mal, tienes que decir Det verkar som om det gar troll in det har projected. Esto significa, parece que hay troles protegiéndome y escondiéndome las cosas. Había una vez un grupo de duendes malintencionados que vivían en los lindes del bosque. Vivían despreocupados cerca de una vieja granja de un humano. Un lugar que ciertamente ya había vivido sus tiempos de gloria.
Solo habitaba la granja un pobre y solitario anciano que obviamente se había quedado solo, ya fuese porque nunca había tenido hijos o porque su familia había ya fallecido. A los duendes les parecía que aquel arrugado anciano era poco menos que un espantajo y pues que no les merecía el mayor de sus respetos. Así que pues dedicaban gran parte de su tiempo a burlarse del pobre viejecito que ya casi no podía moverse por los achaques naturales de la edad y mucho menos ver más allá de un palmo de escaso de su frente y mucho menos oír lo que le sucedía a pocos pasos de su persona. Así que pues lo atormentaban sin piedad, causándole continuos sustos y temores sin reparar ni en su persona ni en su edad. La situación llegó a tal extremo que un día los dos cuervos de Alfalter regresaban de casa después de su ronda diaria por Midgard, observando lo que sucedía y se guardaron todo lo visto para contárselo a Odín. Mientras repasaban en el hombro de Odín, fueron contándoles todas las cosas, narrándole como cada atardecer lo que habían visto volando por el muro, y Odín ya casi había olvidado a los nacidos de la carne del gran gigante, pero pensó que pese a que se les había concedido libertad para vivir a su antojo, Midgard, tal comportamiento era inadmisible con un indefenso anciano. Así que decidió darles una lección y una noche decidió descender a ocuparse él mismo del asunto y con un conjuro tomó la apariencia del anciano. Sucedió que como cada noche los duendes llegaron a hacer sus trastadas y atormentar al viejo que ponía medio ciego, cojo y sordo, se pasaron la noche tirándole toda clase de cosas a su alrededor mientras lo insultaban y se burlaban con grandes risas. Pero Odín tan solo murmuró unas palabras y desde ese momento cada insulto contra el anciano obraba al efecto contrario en él y lo empeoraba en el duende que lo insultaba, de tal forma que llamarle torpe, estúpido, ciego y demás cosas, pues todas estas cosas las iba adquiriendo estos trolls que se encargaban de mancillar a este viejito. Entonces, de ahí es que los trolls sean feos. Los trolls son feos porque Odín los castiga y les dice, bueno, ustedes se están burlando de la gente grande, pues ahora cada que ustedes les digan una burla o algo a esa persona adulta, pasarán ustedes. Entonces, pues le decían calvo, viejo, pelón, gordo y todo eso pues se les regresaba, ¿no? Entonces, pues así es como se fueron deformando los trolls, aunque ellos seguían viendo al anciano torpe y mermado, del cual pues se podían burlar sin compasión hasta que, bueno, pues ya fue demasiado tarde. No obstante, dicen que Odín les perdonó y que su castigo hacia el perdón, bueno, pues se les permitió que permanecieran en este plano, conviviendo, es decir, en la superficie de la tierra, pero pues no se les iba a quitar esa apariencia. Odín pensó que ya tenía suficiente castigo y permitió a los duendes ver su verdadero aspecto a la luz de la luna en el reflejo de un estanque, y estos pues comprobaron aterradores y muy asustados que se habían convertido en las horripilantes criaturas que hoy conocemos como trolls. Tan ocupados como estaban faltando al respeto al anciano y regodeándose de su propia maldad y crueldad, no fueron capaces de descubrir que eran sus propias acciones las que les estaban convirtiendo en unos monstruos, hasta que bueno, pues finalmente ya fue demasiado tarde. No obstante, se dice que Odín les perdonó y en su castigo obtuvieron parte del perdón, ya que sus escasos entenderes ahora pues ya no les permitían recordar cómo terminaron transformándose en lo que ahora son. Hoy día los trolls no suelen acercarse a los humanos, son torpes y lentos, nada que ver con su agilidad de antaño. No lograrían regresar solos a sus cuevas, así que se cuidan mucho de acercarse a las granjas y se limitan a vivir en sus cuevas en lo más oscuro o en los pasajes más oscuros de las montañas. Un troll es temible porque pertenece a una raza antropomorfa del folclore escandinavo y es terrible porque es gigante y además pues él puede ser bastante atemorizante. Una de las características o de las principales pues situaciones que presentan los trolls es que generalmente siempre se les va a ver con una nariz muy grande, con la piel como de roca, de color gris, y siempre van a traer cargando un garrote que utilizan para atrapar a los gnomos o para defenderse de estas personas. Y generalmente lo utilizan para defenderse no de las personas, sino de los gnomos con quien llevan pues una pelea encarnizada, porque pues unos dicen que son más que otros. Los gnomos sí recuerdan la naturaleza de los trolls, es decir,
los gnomos sí saben que ellos eran pues gnomos bonitos que se encargaron de pues vilipandear, humillar, pisotear y etcétera, etcétera al viejito, y entonces pues fueron obteniendo este mal. Entonces pues cuando los gnomos ven a un troll bastante feo, saben que es una persona que o un ser elemental que por dentro está bastante podrido. Estamos oyendo Atlas Rise de Metallica. Y ok, vamos a ver qué nos cuentan por acá en Facebook. Pues en Facebook ya no me pueden contar nada porque no hay transmisión. Ok, préstame tu Peris para ver qué es lo que nos están. Ya, nos encontramos en la recta final del programa. Amigos de Periscope que andan por ahí, ahora los he visto muy apagados. Es que no está ni Sara, ni Lobo, ni nadie. ¿No está Sara? Nadie. Bueno, pues no veo aquí la transmisión, no se quiere conectar esto. Pero, ¿qué onda? ¿Qué es mejor tener un troll, un elfo o un gnomo? ¿Cómo? ¿Qué es mejor tener un troll, un elfo o un gnomo? Un elfo. Que los gnomos son como que envidiosones y los trolls son como que muy violentos. Ok, pues no podía ver ya sus comentarios. Ya los puedo ver, ya está por acá. Ya estamos en la recta final del programa. Nada más nos faltan trasgos y sirenas, ¿ok? Ay, ya me perdí. Ok, díganme, coméntenme qué onda por acá por Periscope, porque pues en Facebook ya no tengo transmisión ahorita. Dice CineMR, siempre quise un troll, me decían que comían semillas de girasol, pero nunca me lo quisieron comprar. Sí, eso es de lo que se alimentan. Buen programa, felicidades, gracias Oliver. Pues tuvimos que cortar algunas cosas porque ya empezamos tarde, porque se nos cayó el Face y ondas así, pero así es. Dice Sandorela, hoy no hay anugos. Sí, quién sabe qué onda. Yo pensé que Sara iba a estar por acá. También la Huesenia, pero quién sabe, hoy andan hoy andan ocupadones, Jano, pero bueno, pues nosotros aquí estamos y la transmisión del programa pues la podrán ver un poco más adelante. Dice CineMR que ya están dormidos, pues a lo mejor sí andan dormidones, no creo, pero quién sabe dónde andarán. Ok, dudas, comentarios, ¿qué onda? Díganme, pregúntenme, ¿qué más? Oliver Ortiz, muy buen programa, gracias Oliver, qué bueno que te esté gustando, pese a todos los recortes y demás cosas que tuvimos que hacer, pues ahí sigue el programa, ok. Me preguntaban que qué decía mi playera, dice, mejor reinar en el infierno que servir en el cielo, ok, ahorita se las enseño en el siguiente, ahorita que empiece con la última parte del programa. Ok, Jano se acaba de unir. Gracias, Jano. Vas y vienes. ¿Qué onda? Mientras tanto, bueno, pues está por aquí el encendedor. ¿No lo ves? Allá de aquel lado. Lo usé hace ratito cuando estaba totalmente desquiciado y desesperado porque no podíamos iniciar la transmisión. Excelente video de La Llorona que subieron la semana pasada. En casa se quedaron mudos. Sí, muy bien. Hay broncas con mi internet. Sí, Jano, ¿qué crees aquí? También hemos tenido una serie de broncas y pues por el momento ya nos quedamos sin Face, pero estamos aquí en el Peris. Dice DJ Clandestino se acaba de unir. Bueno, esto es algo que pasa muy común con el Peris. A veces se satura y empieza a botar gente, pero pues ahora somos, no está tan nutrido. Maldito Easy, y dice no, ok, pues no, fíjate que, pues sí está medio chafa el de Easy. Yo ando con transmito con el de Telmex, pero tengo Easy también, y
Y no, pues el que más me funciona es el de Telmex, que además es de alta velocidad para toda esta onda. ¿A quién está demorado que nos anda poniendo muchos corazones? ¿Quién sabe? Ok, dice Cine NMR, yo estoy en el cel. Ok, también nos iba a andar escuchando desde Guadalajara en el camino. Está Isa Casinab. Dice Martín Writing se acaba de unir. Gracias Martín por unirte a la emisión del día de hoy. Y bueno, a ver, ¿qué más? Comentarios, nada más. Dice, ya puse mejor mis datos y no me voy a quedar sin verlos. Híjole, no te vas a quedar sin datos, mi hermano. No, pero ya estamos a punto de terminar la emisión del día de hoy. Les digo, ya nada nos falta trasgos. Trasgos y sirenas. Nacho 10 se acaba de unir. Gracias Nacho por unirte aquí con nosotros. Y aquí estamos, dice Karen que no, pues es que ya, no te creas, ya son las 2, que no se acabe el programa, pues No manches. Todavía nos falta un cachito y nosotros pues ya estamos entrenando y cante las rolas de Metallica para en marzo estar echando grito y grito y más que grito. 20 segundos. Ok, ya terminó. Dice Lord, hace mucho que me quedé en escribirte por Facebook porque tengo algo en casa que no es normal. Sí, pues escríbenos. Escríbenos qué es lo que está pasando en tu casa que no es normal. Y sí, por supuesto que te podemos ayudar. Vemos de qué se trata, vemos qué es lo que hay y vemos de qué manera podemos solucionarlo. Si es que está causando algún problema o algo así, ¿ok? Bueno, pues regreso a la transmisión por radio de radiomacabro.com.mx. En un momentito estoy más con ustedes aquí por Periscope. Mientras tanto, vamos a meterle velocidad a esto. Y a ver, te regreso el Peris y pásame el aire. Hola, ¿qué tal? Buenas lunas. Estamos de regreso aquí en la Sociedad de la Medianoche. Ya estamos en la recta final del programa, estamos a punto de terminar, no hacía 10 minutos, pero sí ya. Nos falta hablar de trasgos y la teoría del mono marino y de sirenas. Y bueno, pues empecemos. Los trasgos, que son a final de cuentas, pues es un duende, es una criatura propia de la mitología clásica de España. Es un proceso sinonímico para designar a un fenómeno de un origen común, quizá indoeuropeo, pero de clara influencia germana, común a los actuales pueblos centroeuropeos y aquellos que influenciaron la península ibérica de la caída del Imperio Romano, los visigodos, los suevos, los francos, etc. En otros lugares de Europa, entre los germanos es conocido como kobold, gremlin o servan, y también por los similares silfos, goblins o gnomos de latín transgredi o que transgrede, el que rompe con la ley. Se le denomina trasgo, trasno o tardo en Galicia, trasgu, cornín o xuan, dos caminos, pisadiel, el de la mano furada, gorretín colorau, el de la gorra encarnada, o sumiciu en Asturias, León, Cantabria y el este de Galicia, trasgo o martinico en Castilla y León, y estrago o demonio de mano furada en Portugal. Se le representa como un humanoide, un duende familiar pequeño o totalmente invisible que habita en el hogar, generalmente representado con de tez morena, que viste blusa y gorro picudo o colorado y que suele ser cojo de la pierna derecha, con rabo y a veces cuernos y siempre con la mano izquierda agujerada. De carácter inquieto, travieso y juguetón, se le asocia con los despistes y las desapariciones de objetos que se necesitan, como todo duende, como el similar leprechaun irlandés, disfruta realizando travesuras. Son invariablemente burlones y a veces malévolos, destrozando los enseres domésticos o engañando a los humanos.
Se le adjudican aquellos ruidos nocturnos que nos despistan y pequeñas diabluras como cambiar objetos de sitio. Se dice que penetra por las noches en las casas cuando duermen sus moradores y si están de mal humor rompe cacharros, espanta reses, revuelve la ropa de las arcas, juega con el agua, enreda los cabellos de los que duermen juntos, etc. Presuntamente desaparecen momentáneamente si se hacen invocaciones religiosas. A veces basta con un Jesús, Virgen Santa o Dios mío, pero es muy difícil deshacerse definitivamente de él. Esta creencia surge a raíz de la cristianización, pero en un inicio los trasgos no sabían de Dios. Se dice que el hombre influenciado tanto de que Dios era vengativo y malvado con los que se portaban mal como ellos, que terminaron por tenerle miedo. Acompaña casi siempre a la familia en la mudanza para aquellos que desean deshacerse de él, bueno, pues no lo van a lograr de esta manera. Se les suele pedir que haga una de estas tres cosas: traer un cesto lleno de agua, mudar en blanco el pellejo de un cabrito o carnero negro, o recoger a puñados de media copa de maíz u otro cereal, lo cual no pueden hacer porque se les escapa por el agujero de la mano. Al no poder hacerlo se enfada y se va avergonzado. Este tipo de duende travieso, frecuente en el norte de la península ibérica, el trasgo, un duende familiar, le gusta sentarse en el fuego del lugar y sus lugares favoritos son los desvanes, cuadras y cocinas, donde suelen hacer más a menudo sus travesuras, es decir, a ellos les gusta mucho el calor. Los trasgos de Cantabria suelen ser más toscos que sus parientes asturianos y gallegos. En ocasiones se le atribuyen poderes mágicos como la capacidad de transformarse en animales, aunque solo suelen hacerlo cuando están fuera de las casas de las que se les han hecho huéspedes. También la glotonería es característica de los trasgos y una de las señales que les han instalado en la casa es la constante desaparición de comida, especialmente de dulces. En otros lugares se dice que habitan en los bosques cuya actividad es burlar a las personas y hacerles travesuras. Sobre todo a las muchachas que están haciendo alguna tarea, deben de esconderse de los humanos. Por ello, su vestimenta se compone de hojas de árboles y musgo. Debido a sus constantes travesuras, algunas familias que se vieron obligadas a abandonar sus casas por culpa del trasgo. Sin embargo, esto no suele funcionar ya que el trasgo pues le ha tomado cariño a las familias y le sigue hacia su nuevo hogar, donde continúa con sus actividades. También su manera tratará de ayudar en las tareas del hogar. Durante los siglos XVI y XVII, incluso teólogos de gran reputación estaban convencidos de que los duendes eran de una categoría de demonios menores y domésticos, y pues numerosas actas de procesos inquisitoriales muestran hasta qué punto estaba arraigada su creencia entre todas las clases sociales, y de qué forma la Iglesia también intentaba neutralizar su acción con reprobaciones y exorcismos. Antonio de Torquemada dedicó un amplio tratado de su jardín de flores curiosos a los fantasmas, visiones, trasgos encantadores, hechiceros, brujas y saludadores, en donde describe ampliamente sus actividades. Según Torquemada, los trasgos no son otra cosa que unos demonios más familiares y domésticos que los otros, y así parece que algunos no salen de algunas casas, como si las tuvieran por sus propias moradas, y se dan a sentir en ellas, con algunos estruendos y regocijos y con muchas burlas, sin hacer daño ninguno, ya que en el siglo XVIII la arraigada creencia de las actividades de los duendes tendría su primer gran detractor en la figura Fray Benito Jerónimo Feijó, quien dedicó todo un capítulo del Teatro Crítico Universal en 1781 a refutar la existencia de los duendes y espíritus familiares. A partir de entonces, y coincidiendo con el desarrollo de las ciencias experimentales del siglo XIX, cada vez fueron más las voces de teólogos y científicos que rechazaban la existencia de los duendes. En Asturias y Galicia, además existe un tipo de trasgu al que llaman simiquiu, el cual es experto en esconder cosas o apropiarse de ellas. Lo que le gusta más es hacer desaparecer las cosas justo cuando las necesitamos. Este tipo de trasgo tiene su equivalente en Suiza, el País Vasco y el norte de Italia en el Servan, aunque este último suele devolver siempre lo que ha cogido cuando ya no nos hace falta, colocándolo en los lugares más insospechados. Otro de sus pasatiempos es cambiar el vino de los barriles por agua. Los trasgos, tanto gallegos como astures o cántabros, son bastante cochinos. Les gusta revolcarse en el estiércol, limpiarse en el trasero de las vacas, en la leche, o mearse en la leche y orinarse encima de las personas convertidos en animales. En este sentido, los trasgos leonenses, también llamados martinicos o martinillos, gustan de que sus vecinos gallegos y astures de andar por las afueras de la casa transformados en animales. Los ancares, existen las costumbres de poner cruces en los árboles que bordean los pueblos para así impedir que los trasgos entren en ello.
Otro de los métodos conocidos para liberarse de ellos son retomar o retarlos a que traigan un paxu. El paxu es una cesta plana de castaño llena de agua de mar, pues les será imposible hacerlo, ya que el agua se derramará por todos los orificios de la cesta. ¿Por qué lo de las cruces? Bueno, porque se llegó a pensar que el hombre, en su afán de evangelizar a las otras religiones, empezó a tratar de hacerlo por medio del miedo. Entonces la gente ya le tenía miedo a Dios, porque era un Dios vengativo, un Dios que castigaba, y pues castigaban a los que se portaban mal, a los que hacían travesuras, a los que pues molestaban a los demás. Y los trasgos, esto es lo que hacen, se portan mal, hacen travesuras y molestan a la demás gente. Entonces, para no verse castigados con el azote de Dios, bueno, pues entonces se ponían cruces y ellos mejor preferían irse a otros pueblos. Si los hombres de todo el mundo han hablado de sirenas a lo largo de los siglos, ¿cómo es posible afirmar que éstas nunca existieron? Las sirenas están en todas partes, desde los misterios de las Eleusis hasta Tegucigalpa, desde Escandinavia hasta Japón y México, desde Homero hasta Andersen, en la música, en el arte, en la cerámica desde hace milenios y actualmente en películas y anuncios comerciales. Las primeras sirenas eran horribles monstruos alados y no hermosas jóvenes con cola de pez, sino aterradoras y feas criaturas salvajes y que seducían con su canto, no con su belleza ni su voluptuosidad. Pero ¿qué son las sirenas? Bueno, la pregunta así obligada, ¿qué son las sirenas? Según la Real Academia de la Lengua, se trata de una ninfa marina con un busto de mujer y cuerpo de ave, que extraviaba a los navegantes atrayéndolos con la dulzura de su canto. Algunos artistas la representan inapropiadamente con torso de mujer y parte inferior de pez. A su vez, existe la versión masculina llamada Tritón, una deidad marina que se atribuía la figura de un hombre desde la cabeza hasta la cintura y de pez en el resto del cuerpo. Ambos son hermosas criaturas marinas con exquisita belleza. La parte superior de su cuerpo es muy similar a la de una mujer o a la de un hombre, y su parte inferior es una larga cola de pez de brillantes escamas. La leyenda cuenta, y esta es la leyenda que se conoce de las sirenas, que eran seres humanos en el pasado, generalmente seres hermosos y ególatras que alguna vez compararon su belleza con la de los dioses del mar. Esto ocasionó una terrible maldición que los llevó a ser convertidos en un pez por poderes desconocidos, y se cree que fue por designio de Poseidón, dios del mar griego. También hay teorías sobre un tipo de sirena alada que acaba degenerando a la mujer pez que hoy conocemos. El hecho es que en la antigua Grecia las sirenas estaban representadas como aves con torso de mujer. La sirena acuática, la más conocida en la actualidad, tiene la parte superior del cuerpo de una hermosa mujer y de piel bronceada y de cabellos rubios o verdosos, y es extremadamente voluptuosa y seductora. Su parte inferior es la de un pez con cola de escamas verdes, plateadas o pardas, y su complexión es parecida a la de los seres humanos, con el mismo peso y la altura, pero jamás se ha mencionado a una sirena o un tritón con exceso de peso, debido a su actividad física y su alimentación. Sin embargo, son más longevas que los humanos, ya que suelen vivir unos 150 años. Su alimentación se basa en algas, plancton y peces pequeños. Para respirar bajo el mar, usan las escamas de su parte de pez, que les permitiría estar varios días bajo el agua sin necesidad de salir a la superficie. La sociedad de estos seres es fuertemente patriarcal. Sus poblados están instalados en acantilados y arrecifes. Están construidos con corales y conchas marinas. Les gusta habitar en paz y armonía con su entorno. Las sirenas, al ser femeninas, son muy coquetas y les encanta adornarse el pelo con corales y con conchas. Suelen salir a la superficie y tumbarse sobre rocas a entonar sus cantos. El canto de la sirena es muy dulce y melodioso. Muchos marineros han encontrado la muerte al escuchar este canto tan sugerente. Las sirenas del griego antiguo Seiren o Seiren, que significa encadenado, están relacionados quizá con el sánscrito quimera, que son criaturas legendarias pertenecientes al folclore y al mito. La leyenda y la realidad antigua, aunque en un principio se mostró como híbridos de mujer y ave con lo que los egipcios simbolizaban a Ba, posteriormente la iglesia los convirtió en representantes de la voluptuosidad y asimiló que su canto con el atractivo de las falsas doctrinas. En Occidente se metamorfosearon en seres pisiformes a partir del siglo IX, cuando empezaron a hundirse en el Liber Monstruorum. Las sirenas son doncellas marinas que engañaban a los navegantes con su gran belleza y la dulzura de su canto.
de la cabeza al ombligo, tienen cuerpo de virgen y forma semejante a la del género humano, pero poseen una escamosa cola de pez que generalmente siempre van a tratar de ocultarla en el mar. Es por ello que muchas lenguas no latinas distinguen a la sirena original clásica, llamada en inglés siren y en alemán sirene o sirene, de la sirena con cola de pez, del inglés mermaid y del alemán Meerjungfrau. Su tipología es variada por regla general, cuentan con hermosos rostros y largos cabellos que en muchas ocasiones sostienen instrumentos musicales o se dedican a acariciar sus cabellos como una actividad sumamente seductora. En el siglo XVI la actividad más generalizada de las sirenas fue sostener con las manos un espejo y un peine. La cola era un emblema de la prostitución y el espejo, considerado como un objeto mágico, era atributo de la mujer impura y servía para contemplar el rostro de la mujer o el culto al diablo. Similitud a la actualidad de la Afrodita en el mundo clásico. Más adelante las sirenas aparecen amamantando a sus crías. La leche de las sirenas era conocida por los alquimistas como una proteína que permitía el crecimiento rápido de los héroes abandonados en el agua. Por otra parte, la tipología que gozó de mayor predicamento en las representaciones góticas fue la sirena de cola pisiforme única. En el marco de la mitología griega, las sirenas son criaturas ligeramente difusas debido al remoto y rico trasfondo de su origen, probablemente ligado al mundo de los muertos. Según los mitos originales, se trataba de seres con cuerpo de pájaro y el rostro de una mujer, que inequívocamente se distinguían siempre por el hecho de tener una voz musical, prodigiosamente atractiva e hipnótica. Claro, tenían la voz de un ave porque la mitad de su cuerpo era el de un ave. La tradición las hacía habitar en una isla del Mediterráneo frente a Sorrento, en la costa de la Italia meridional. El primer testimonio escrito que se tiene de ellas en su mención es la Odisea de Homero. Sin embargo, ya figuraban con la citada forma las representaciones artísticas más antiguas de Grecia, muchas de las cuales son monumentos y ofrendas funerarios. Se dice así que presumiblemente el vínculo con el otro mundo pues tiene que ver con las sirenas, unido al frecuente uso iconográfico de los seres alados para representar a los espíritus de los difuntos partiendo hacia el más allá. Si bien es un tema que sigue siendo objeto de debate entre los expertos, parece plausible que en un principio los griegos hubieran visto a las sirenas como las encargadas de transportar las almas al Hades, función que posteriormente acabarían asumiendo el dios Hermes y en su papel de psicopompo en la época preclásica, y pues comenzaron ya a asimilar, aunque nunca plenamente, ciertos aspectos aislados de otras ninfas como las náyades o las nereidas. Resultaban letales para los hombres debido a su naturaleza acuática, y si bien eran normalmente benéficas y les prestaban ayuda, en cambio las sirenas, adquiriendo un carácter hasta cierto punto maligno de matiz monstruoso, pues el influjo irresistible de su canto llevaba intencionadamente a la perdición de las naves que se acercaban a su isla, pues acababan estrellándose contra las rocas y ellas devoraban a los marineros, dejando así la costa repleta de huesos. Los antropólogos que suscriben el parentesco de las sirenas con el más allá plantean una teoría. Es una teoría que va en paralelo con los arquetipos de otras mitologías. Quizá estos seres fueron inicialmente genios que guardaban el paso hacia las puertas de la muerte. Eurípides, en una estrofa del coro de Lena, en el verso 168, las llama Partenikoi Korai, o jóvenes doncellas. En este fragmento se apoyan Lawrence y Lyotard y Nicole Lugat para incluirlas dentro de las figuras del más allá, identificándolas como las cantoras de las Islas de los Bienaventurados, descritas por Platón. Algunas versiones narran que acompañaban a Perséfone cuando fue raptada por Hades y que su apariencia bestial fue el castigo impuesto por Demeter por no proteger a su hija del dios del inframundo. Y por cierto, como dato curioso, el mismo nombre Demeter es el barco en el que Drácula llega de Europa a América. En otras, el cuerpo alado es un don de Zeus para permitirles perseguir al raptor, y aún en otras es una pena impuesta por Afrodita por resistirse a la voluptuosidad o por envidia de su gran belleza. También se cuenta que las sirenas perdieron sus plumas como castigo por retar a las musas a una competencia de canto que perdieron, y claro que cuando Orfeo y Ulises se resistieron al efecto de sus voces, se arrojaron al mar, convirtiéndose en escollos o pereciendo. En esta última versión, el cadáver de una de ellas, de Parténope, fue arrastrado por las olas hasta la orilla, y en torno a su sepulcro se fundó la actual Nápoles. Según los poetas romanos Virgilia en la epopeya de Eneida y Ovidio, la Sirenum
Escompolieran o la isla de las sirenas eran 3 pequeñas islas rocosas donde las sirenas de la mitología griega vivían y engañaban además a los marineros con su música y con su voz para llevarlos a la muerte. Diversos lugares fueron asignados a las islas de las sirenas por diferentes personajes. Según Homero, en la Odisea estaba entre Ea, la roca de Sicilia, y pues a menudo ha sido colocadas en el mar Tirreno, frente a las costas del suroeste de Italia, cerca de la ciudad de Pastán o entre Sorrento y la isla de Capri. Otras tradiciones apuntan a las islas Punta del Faro y a Cirene, cuyo nombre tradicional pues significa sirena. ¿Cuál es la teoría del mono marino que les dije que les iba a contar? Bueno, según Darwin y la teoría de la adaptación de las especies, dice que salimos del agua, empezamos a crecer como reptiles, después como mamíferos simios y después como hombre, y pues ahí nos quedamos. En este lapso de estarnos acomodando, hubo algunos cavernícolas que encontraron su alimento en la tierra. Sin embargo, también eran presa muy fácil de los depredadores, de los animales que se los podían comer, por lo cual pues empezaron a trepar en árboles para dormir ahí. Sin embargo, hubo otro grupo de cavernícolas que encontraron su alimento más fácil en el mar. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Bueno, se dividieron en 2 grandes grupos, un grupo que fueron los que se quedaron en la tierra, que somos tú y yo, y otro grupo de personas que se fueron al mar a pescar su comida. Como para poder pescar la comida, pues tenían que sumergirse, empezaron a desarrollar un tipo de respiración diferente al de los otros, porque cada vez permanecían más tiempo bajo el agua, aprendieron a nadar más rápido y a cazar, porque de esta manera tenían que alimentarse, y pues era su hábitat. Entonces, si bien está la teoría del mono mamífero, que es aquella que les platiqué al principio, que salimos del agua, nos hicimos changos y luego humanos, y ahí nos quedamos, existe también la no tan conocida, pero muy real, teoría del mono marino, que es esta teoría de que el mono se va al mar a tratar de pescar, cada vez va pasando más tiempo en las profundidades, y bueno, pues es entonces ahí como empieza a adaptarse a estos medios, hasta que finalmente ya no es necesario que salga del mar, porque pues sus extremidades bajas, como las usaba mucho para nadar, pues se han ido fusionando en una cierta suerte de cola, que si no es bien una cola de pescado, es algo muy parecido. En Medio Oriente, las primeras historias conocidas sobre sirenas aparecieron en Asiria en el año 1000 a.C. El hecho de representarlas con medio cuerpo de pez se debe a la leyenda referida por Diodoro Sículo, en la que Derceto ofendió a Venus y entonces la diosa le inspiró amor hacia un pastor. De este amor nace una niña, Semiramis, que llegaría a ser reina de Babilonia. Después de nacer su hija, también por obra de Venus, acabó el amor. Decreto, llena de ira, abandonó a su hija, hizo matar al hombre a quien había amado y se arrojó al agua dispuesta a suicidarse, lo que los dioses no permitieron. Así se da origen a la morfología anfibia. Esta diosa, Derceto, es muy similar a la figura de Atargatis, la diosa siria con forma de sirena, a la cual los peces pues le eran consagrados. La diosa fue adorada en los templos en los que había grandes estanques, y puesto que era la deidad que gobernaba los mares, sus sacerdotes solían vender licencias de pesca a los marineros. En las islas británicas, las sirenas se observaron en el folclore como presagio de mala suerte. Las sirenas también podrían nadar en agua salada y dulce y llegar hasta los ríos y lagos y ahogar a sus víctimas, haciéndoles creer que eran personas que se estaban ahogando. En ocasiones las sirenas podrían curar enfermedades. Algunas sirenas están descritas como monstruos grandes de hasta 600 metros. Es muy conocida en Gales la historia de Dahud, la princesa de Caergyth, una ciudad que debido a los pecados de la hija del rey, pues fue condenada por los dioses a ser tragada por las olas. Cuando el padre de Dahud escapa, su hija cayó al mar y ahí sigue desde entonces transformada en una sirena, nadando entre las ruinas de Caris. Y otra leyenda muy popular de Gales es la de la Murgen. En el siglo VI una sirena fue capturada y bautizada en el norte de Gales y se le enseñó la lengua nativa. Se dijo que no era pez porque cosía, hablaba, pero que no era mujer porque podía vivir bajo el agua. La sirena figuró como una santa en ciertos almanaques antiguos bajo el nombre de Murgen, que quiere decir mujer que viene del mar. En Irlanda, los sirénidos los llaman merrows, que creen que el número de hembras es superior al de los machos, aunque estos son más feos en sus características
bueno, son más feos que lo que se les suele decir, o como se les suele poner, ¿no? Todo hombre o mujer que le roba la prenda a un Merrow tiene poder sobre él, y en muchos relatos varios hombres esconden estas prendas, obligando a las hembras a casarse con ellos. Los hombres ganan así esposas bellas y ricas debido a los botines que las sirenas obtienen con los naufragios. Pero si la esposa Nerro recupera su prenda, la llamada del mar será tan fuerte que acabará abandonando a sus hijos y a su marido. En la mitología escocesa hay una sirena llamada Caes o doncella de las olas. La parte inferior de esta sirena es la de un salmón. Se dice que aquellos que la capturan les concede 3 deseos si la devuelven al agua, pero cuando un hombre se enamora de ella, la mujer salmón lo seduce y lo arrastra a las profundidades. Famosos son también en Escocia los selkies, hadas marinas que en el mar adoptan la forma de una foca, pero al llegar a la tierra se deshacen de sus pieles para tomar forma de mujer. Al igual que con los Merrows, todo hombre que quiera una esposa selkie o selkie solo tiene que robarle la piel de foca. Pero si ella encuentra la piel, volverá al mar para siempre. Los hijos nacidos de la unión de hombres y selkies tenían membranas que unían los dedos de sus pies o de sus manos. En China, en algunos cuentos antiguos, las sirenas son una especie cuyas lágrimas se convierten en perlas preciosas. Las sirenas también pueden tener o tejer un material muy valioso que no solo es ligero sino también hermoso y transparente. Debido a esto, los pescadores siempre tenían ganas de agarrarlas, pero el canto de las sirenas lo dificultaba. En otras leyendas chinas, las sirenas son unas criaturas maravillosas, hábiles y versátiles, y estaba muy mal visto que los pescadores quisieran capturarlas. En la península ibérica, las historias de sirenas también son muy famosas, y hay una gran cantidad de relatos acerca de las mujeres pez que seducen a los marinos, aunque pues en otros estas ninfas son totalmente benevolentes. Es famosa la historia de la Sirenuca, una sirena que antes fue humana. Su madre, harta de que la desobedeciera para ir a los acantilados, gritó: «Permita a Dios que te vuelvas pez». Y paz, así sucedió. Desde entonces, alerta con su canto a los marineros de que se acercan peligrosamente a los acantilados. Esta es una de las pocas sirenas completamente buenas de la mitología europea. En el País Vasco son muy populares los seres mitológicos llamados Ixtlaminac, que en castellano significa lamias del mar. También se les llama Arrainandearec o mujeres pez, en lugar de piernas o pies palmeados de pato, como toda lamia de las montañas vasco-navarras, poseen una larga cola de pez. Igual que las otras lamias, la Itzalaminac peina sus cabellos con peines de oro de los que dependen totalmente. Quizá quieran dominarlas y entonces si tú quieres hacerlo debes de robarles el peine, aunque esto las enfurece, pudiendo así ahogar al ladrón o traer mal tiempo a las costas. Sin embargo, no siempre son malas y a veces se enamoran apasionadamente de los marineros que rondan por las costas vascas. En la mitología extremeña también hay sirenas, pero estas viven en los ríos, de los que suelen salir solo para ahogar a los hombres después de seducirlos con sus cantos. En Finisterra, a diferencia de otras, Mariña es una sirena buena, totalmente hermosa y se enamora perdidamente de Don Froilás. Y este también se enamora de ella. Los dos tienen un hijo al que llaman Sohan por la noche de San Juan y que es el origen del linaje mariño en la actualidad. Bueno, pues también en la actualidad hay opiniones acerca de la existencia de estas criaturas mitológicas. Esta diversidad la encontramos en documentos y artículos que aseguran e incluso argumentan su existencia. Un ejemplo es la fantasía de cómo en forma de documental televisivo en la cadena Animal Planet Discovery Channel salió un documental que se llama Mermaids: The Body Found, y muchas personas pensaron que eran pruebas de su existencia, aunque evidentemente el documental resultó ser totalmente falso y fue hecho así para ver cómo podrían haber surgido las sirenas, ¿no? En el siglo IV, cuando las creencias paganas fueron totalmente eclipsadas por el cristianismo, la fe en los seres mitológicos fue erradicada junto con las sirenas. Jerónimo, que produjo la versión vulgata de la Biblia, utiliza la palabra sirenas al traducir el Tjanim o chacal en Isaías 13:22. Esto fue explicado por Ambrosio como un símbolo de las tentaciones del mundo y no como un aval de la mitología griega. Son un símbolo de la peligrosidad y de la tentación encarnada. Por eso es que pues la iglesia no las ve como algo bueno. Con regularidad, durante todo el arte cristiano de la época medieval, se le fue considerado
de esta manera. Sin embargo, en el siglo XVII, algunos escritores jesuitas comenzaron a afirmar su existencia real, incluido Cornelius, quien dijo que de la mujer su mirada es como la de un legendario basilisco, su voz como de sirena que encanta y con su belleza priva de la razón. Antonio de Lorea y Anastasio Kircher argumentaron que las sirenas habían aparecido a bordo del arca de Noé. Los tritones, que han recibido diferentes nombres como hombre pez u hombre marino, gozaban de fama por su sabiduría y dones adivinatorios. Su labor principal consistía en escoltar a los dioses marinos más poderosos al tiempo que soplaban sus bellas caracolas. La leyenda de los tritones, descritos en las obras de Plinio, Gedner y otros autores, se extienden también por toda Europa y pasan por la orilla del Atlántico, apareciendo en América, en donde el ambiente era propicio para darle crédito. Incluso, algunos autores pensaban que esas leyendas eran patrimonio de las culturas nativas. Las creencias del hombre pez y la mujer pez se conservan aún en la gente del mar, que siempre está relatando nuevas historias. Una posible explicación desde el punto de vista científico es que estas leyendas pudieron tener su origen en el aspecto de ciertas focas del Mediterráneo. En la época medieval se incluían en los bestiarios todo tipo de estos seres marinos, con los cuales comúnmente se clasificaban en 3 tipos: sirenas de una cola, sirenas aladas y sirenas de 2 colas. Se creía que las sirenas con 2 colas tenían una vagina entre las 2 colas, al igual que una humana, y pues de esta manera los tritones podían copular con ellas. En la época actual de la Grecia clásica, las sirenas no eran en lo absoluto mujeres con cola de pez, sino unas aves con rostro de mujer. Ninguna fuente se refiere jamás a sirenas del sexo masculino en ninguno de los casos, sin embargo sí a los tritones. Estas sirenas prefieren pequeñas islas rocosas bien provistas de arrecifes y bancos de arena que provoquen el naufragio de todos los barcos que atraen. Cuando los marineros alcanzan la orilla a punto de ahogarse, se abalanzan sobre ellos. No todos los barcos que atraen caen en sus trampas, y cuando los marineros alcanzan la orilla a punto de ahogarse, se abalanzan sobre las sirenas, ya que estos marineros suelen ser más fuertes. Sin embargo, una vez que logran atraparla, pues desaparece. No hay consenso sobre cómo devoran a sus presas, pero existen descripciones de prados sembrados de huesos y otros horribles despojos. Las ondinas son sirenas de agua dulce de la mitología germánica escandinava, que se llamaban ondinas a las ninfas acuáticas de espectacular belleza que habitaban en los lagos, ríos, estanques o fuentes. Préstame tu pedir. Ok, estamos ya a punto de terminar, así a 5 minutitos ahora sí. Entonces, pues bueno, ya nada más termino de leer sus comentarios aquí en Periscope, regreso y finalizamos la transmisión del día de hoy. Sí, ya sé, pensé que a muchos no les gusta, pero pues tenemos que terminar. Mañana hay que ir a la oficina temprano y Scali tiene examen y aquí anda. Pero ¿qué tal toda la tarde? Pero ayer yo no sé si quiero horror. Sandorela dice que está viendo. José Arcángel PH se acaba de unir. Gracias, José Ángel, por unirte a la emisión del día de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos para ti, José Ángel PH. ¿Qué pasó? No, pues ya Mimir, así es, Jano, ya estamos a punto de terminar. Se acaba esta rola, despedimos el programa y vámonos. Chus 1965 se acaba de unir también, gracias por estar por acá. Saludos para la gente que se está uniendo acá. Una disculpa gigantesca a la gente de Facebook, nos quedamos sin transmisión. Saludos desde Campeche, saludos desde la Ciudad de México hasta Campeche, hermano. Fuerte abrazo para ti. Coméntenos qué más, alguna duda acerca de estos seres. Y ya era un programa que traía yo desde hace rato porque lo traía arrastrando, y también les debo la segunda parte de brujas y de vampiros, pero esas se las vamos a dejar. Dice Janita que buenísimo el programa, ahora sí no le dio miedo. No, pues es que sí, no da tanto miedo el programa de hoy. ¿Por qué no se ven sirenas al día de hoy? Hay un poblado en Israel que te paga $1 millón si ofreces pruebas fehacientes de que hay sirenas, porque se dice que en esa costa se han visto, y hay videos donde las han captado, en YouTube los puedes ver. ¿Por qué no se ven tanto? Bueno, pues porque los
buques marinos ya no son los barcos marinos que eran antes. Los marineros que salen en la actualidad pues ya van con sonares y demás así, y han aprendido las sirenas. Es que hay diferentes tipos de sirenas. Por ejemplo, las sirenas de la mitología griega, ellas sí buscan a los humanos para comérselos, pero las sirenas de la mitología occidental, es decir, de esta parte del mundo, pues lo vemos como un ser mítico que trata de esconderse de los humanos. Entonces por eso es porque no la vemos en la actualidad, ¿ok? Andrea Belenguer se acaba de unir, gracias por unírtenos. Ok, se nos acaba la canción y con ella el programa. Entonces, aguántenme tantito Periscope, voy a terminar la transmisión por radio y me quedo unos momentitos más con ustedes, ¿ok? Mientras tanto, dame radio. Hola, ¿qué tal? Buenas lunas, estamos de regreso aquí en la Sociedad de la Medianoche. Y bueno, pues con esta parte de las ondinas damos por terminado el programa del día de hoy. Saludos por supuesto a Córdoba y Andalucía que nos andan diciendo aquí por el Periscope. Saludos para allá, muchísimas gracias. Y bueno, pues ya dimos por terminado el tema de seres elementales, porque ya habíamos realizado un programa que también duró pues casi 3 horas. Y bueno, pues hoy dimos la segunda parte, que también pues nos llevamos casi las 3 horas de programa. No nos faltaron ya ninguno de los seres elementales. Si tienen dudas o algo así, bueno, pues nos las pueden hacer llegar a la sociedad de la medianoche @hotmail.com y la sociedad de la medianoche @gmail.com, o por medio de inbox a nuestra página de Facebook, y desde ahí les estaremos dando respuesta a todas sus dudas y comentarios. Y bueno, pues a mí no me resta nada más que agradecerles a todos y cada uno de ustedes por habernos acompañado en la transmisión por TuneIn Radio en Radio Macabro y por www.radiomacabro.com.mx. Muchísimas gracias por acompañarnos, y pues que las más hórridas pesadillas los acompañen esta noche, que las sombras más oscuras de la noche cubran su habitación, y que por supuesto una sombra macabra y risueña y de ojos rojos esté parada frente a la puerta de su habitación. Muchísimas gracias por acompañarnos y que tengan macabras lunas. Ok, ya estoy aquí con ustedes en Periscope, ya hemos terminado la emisión de radio, y bueno, pues también ya vamos a terminar la transmisión de Periscope. Buenas lunas a todos, buenas lunas Janito, que descanses. Dravi, o sí, buenas lunas para ti también. Y bueno, pues no me resta nada más que, si ya no tienen alguna duda, comentario o algo que me quieran decir por ahí. 1, 2, 3. Bueno, el Taco Tour, pues parece que va a ser en jueves, pero ahí lo andamos viendo, mañana confirmamos. ¿Sale? Ok, bueno, pues entonces muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en una emisión más de la Sociedad de la Medianoche. Ahorita son por acá las 2:47 de la madrugada, acá en la Ciudad de México. Y bueno, pues igualmente que el manto de la oscuridad y del miedo los cubra esta noche. Carpadios, Janita, gracias, qué bueno que te gusta la rola. Que las más horridas pesadillas los acompañen esta noche. Gracias, Jano, por acompañarnos. Gracias, Andrea Belenguer, por escucharnos. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos, por unirse, por darle like, por darle compartir, por seguirnos en Twitter, en Facebook, en Periscope. Tengan horribles pesadillas, y nos estamos viendo en el programa del próximo martes, que ahora sí será un tema de terror y no un tema místico como el que les quedábamos a ver. Macabras pesadillas, terribles lunas, y chao.